ECO 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro top 5 para esta noche, 28 de octubre de 2014. En el top 5, Venezuela se queda sola. Tendremos contacto vía telefónica con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. Vamos a hablar de lo que ocurrió hoy con respecto a una audiencia que tenía Leopoldo López y también de una gira que recientemente hizo Lilian Tintori. En el top 4, que vengan y nos cierren. Esta es parte de las declaraciones dadas por el magistrado de la Corte Suprema, Harry Díaz. Analizaremos aquí las más graves. En el top 3, designarán contralor. Bueno, ayer nos enteramos de la convocatoria, la apertura para la presentación de aspirantes. Vamos a analizar aquí qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los requisitos, los posibles escenarios y en el top 1, el rol ciudadano frente a una designación tan importante como la del Contralor General de la República. A lo largo de ECO 360 usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá, interactuar con nosotros, preguntar, enviar sus comentarios. Vamos a iniciar de inmediato y en ECO 360 tocamos también, cuando lo consideramos relevante, temas internacionales, sobre todo cuando los mismos son de trascendencia o tienen alguna vinculación directa con nuestro país. Y yo creo que al tema de Venezuela se le pueden encontrar diversas vinculaciones directas con nuestra República de Panamá, pero solo voy a mencionar dos. Por un lado, la hermandad que nos une con el pueblo venezolano, no solo por el apoyo que nos dieron a nosotros los panameños durante los peores años de nuestra dictadura militar, sino que además los panameños hemos abierto las puertas a un número importante de venezolanos que han salido de su país por la crisis política que viven desde hace ya varios años. Y además de eso, somos países que históricamente se han identificado, no necesariamente en el caso de Venezuela los últimos años, por luchar por los valores democráticos. Y hoy, más que nunca, la hermana República de Venezuela se encuentra en una lucha por la democracia, en una lucha por recuperar los principios y valores democráticos. Y el señor Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición, se encuentra detenido, como todos sabemos, desde hace ya varios meses, y hoy tenía una audiencia a la que no se presentó por ciertas razones muy específicas. Para hablar de estas razones y de cuál es la situación actual, tenemos en línea telefónica a Lilian Tintori desde Caracas, Venezuela. Hoy Leopoldo López publicó de su puño y letra las razones por las cuales había tomado la decisión de no asistir al juicio. Podemos ver en pantalla: he tomado la decisión de no asistir a juicio hasta que el tribunal entre en despacho y se pronuncie sobre la resolución de la ONU. Aquí mis razones. Y él pasa a enumerar una serie de razones. Cárcel militar Ramo Verde, 28 de octubre de 2014. Yo, Leopoldo López, con cédula tal, en mi condición de preso de conciencia, he tomado la decisión de no presentarme a la audiencia de juicio pautada para el día de hoy por las siguientes razones. En primer lugar, en fecha 8 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un claro pronunciamiento en donde califica mi detención como arbitraria y solicita se proceda a mi inmediata liberación. Han pasado 20 días y el tribunal no ha emitido respuesta. Como acción previa a la infracción del juicio, el tribunal está en la obligación de dar respuesta a la solicitud de liberación inmediata dada por la ONU. Esto es tal vez lo más relevante con respecto a esta nota que daba a conocer hoy Leopoldo López. Tenemos en línea telefónica a su esposa, Lilian Tintori. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este contacto. Señora Lilian, una primera pregunta que nos gustaría hacerle es si nos podría dar un poco más de información o entender un poco
lo que ha ocurrido hoy con respecto a esta audiencia y a la no presentación de su esposo Leopoldo López. Sí, el día de hoy fue un día que para mí pues nunca lo voy a olvidar, porque es un día histórico en el proceso injusto que hemos vivido como familia, que ha vivido Leopoldo López como líder político y líder social, porque se tenía que celebrar una audiencia. Leopoldo está en un juicio que todos saben que es muy injusto, porque no hay ni una prueba que culpe a Leopoldo López y que acuse a Leopoldo de por qué estar preso desde hace 8 meses. Además, a él no le han permitido tener ni una prueba ni un testigo para su defensa. Es un juicio absolutamente viciado, no bajo el debido proceso. Y hoy era un día más de audiencia. Él se negó a trasladarse desde la cárcel militar de Ramo Verde al Palacio de Justicia porque el despacho está cerrado. El Tribunal 28 de Control con la jueza Susana Barreiros ha permanecido cerrado desde que llegó la decisión de las Naciones Unidas que tienen que liberar inmediatamente a Leopoldo. Leopoldo ha asumido una postura de resistencia activa, hace protestas en la cárcel de Ramo Verde todas las noches a las 8 de la noche, con llamado barrotazo, sonidos con los barrotes de la celda, y a este barrotazo se han unido varios presos de la cárcel de Ramo Verde, la mayoría de ellos, el sector popular que está alrededor de los teques en Ramo Verde, y hoy, pues toda Venezuela a las 8 de la noche, pues en las calles de Venezuela se escuchó a las 8 de la noche ese sonido constante de resistencia, de protesta, de descontento a lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela, porque el caso de Leopoldo López es emblemático porque es alguien conocido, un político, pero este sentimiento que tengo yo como mujer, como esposa, como madre, lo tienen millones de venezolanos. Ahora bien, para que, me imagino que coincidirá con lo que voy a plantear, pero para que el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas haya concluido que se trata de una detención arbitraria y de que debe ser liberado, inmediatamente, contrasta tal vez con la realidad de este proceso judicial, si es que se le puede llamar proceso, que está viviendo Leopoldo López. Sí, esto es algo impresionante porque además Venezuela es signataria del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, parte de la Convención de Viena, y como todos saben, pues acaban de entrar en este Consejo de Seguridad. Es decir, es imposible que el gobierno de Venezuela no acate la decisión de las Naciones Unidas. Es imposible. Tan imposible es que desde que llegó el documento de la decisión de liberar a Leopoldo López inmediatamente, desde el 8 de octubre, el despacho no ha abierto. Cuando yo digo que no ha abierto es grave, porque no solamente no dan resultado y no dan respuesta a la liberación de mi esposo, sino que no le dan respuesta a millones de casos de familias que están esperando respuesta, justicia, verdades a cada uno de los problemas. Yo hoy estuve ahí, en el 5º piso del Palacio de Justicia, me acerqué a la puerta del despacho para ver con mis propios ojos lo que los abogados nos cuentan todos los días. Y ahí había una larga cola de mujeres y hombres y gente que nos miramos a los ojos y se nos aguan los ojos porque estamos en la misma situación. No hay despacho. La justicia en Venezuela está cerrada, está clausurada. El Estado de Derecho de Venezuela está absolutamente controlado. No hay autonomía de los poderes públicos. Y precisamente eso es lo que quiere cambiar Leopoldo. Y por Leopoldo denunciarlo es porque Leopoldo está preso. Porque no nos podemos olvidar que la razón de por qué los presos políticos de mi país hoy están presos, más de 80 presos políticos están presos, por decir lo que piensan, por querer un mejor país, por denunciar a este gobierno como antidemocrático, corrupto e ineficiente, pero no porque estamos en contra de una persona o de un liderazgo, no, es porque nosotros vivimos con miedo en las calles de Venezuela, es porque tenemos escasez, es porque tenemos la inflación más alta del mundo, es porque somos un país rico con unas riquezas petroleras inmensas, mal manejadas por un gobierno ineficiente. Señora Lilian, perdone que le interrumpa, pero precisamente
O sea, ante esa circunstancia o esta situación de indefensión, donde prácticamente se lleva a un juicio donde solo la parte acusadora es la que tiene voz y derecho, mientras el que se defiende se le parece negada toda posibilidad de justicia, ustedes han recurrido a la comunidad internacional y yo estoy seguro que muchos o la gran mayoría de ciudadanos de América Latina, para hablar solamente de nuestra región, que estamos comprometidos con los valores democráticos, estamos de acuerdo con su lucha y deseamos la liberación de Leopoldo López. Sin embargo, cuando subimos al nivel de cómo se dan las negociaciones entre los estados en los distintos foros, vemos contradicciones como la de Venezuela llegando al Consejo de Seguridad con una silla no permanente, con el apoyo precisamente de esos países latinoamericanos, entre otros que votaron pues a favor, y vemos tal vez poca presión o poca acción de parte de países de la región. Me gustaría tener su opinión al respecto, ya que usted estaba de gira precisamente tratando de lograr cierto apoyo o que se tomara conciencia en otros países, ¿correcto? Sí, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por este espacio y por este apoyo. De verdad que nos llena de mucha fe y de mucha fuerza cuando escuchamos a una persona más que se une a la democracia, a la lucha por la democracia, a la lucha por los derechos humanos. Ciertamente el tema de la región es fundamental y hemos sentido que se quieren pronunciar, que están muy pendientes los venezolanos. Imagínense la cantidad de venezolanos que viven en Panamá, un país hermano, querido, que sé que, bueno, que Panamá les ha abierto las puertas a nuestros hermanos venezolanos y que están viviendo sus mejores años en Panamá. Y eso lo agradecemos en el alma porque sabemos que es muy difícil los últimos años que nosotros hemos vivido y precisamente por eso nos tenemos que unir cada día más. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo acercamientos muy claros a la región, a países de la región y en especial a Panamá. Nosotros pedimos con mucho respeto y de todo corazón, le pedimos al presidente Juan Carlos Varela que se pronuncie, que este es el momento, que estos son los días, pienso yo, más importantes que puede vivir el pueblo de Venezuela, porque el pedir la liberación de los presos políticos es el pedir la liberación de la región, es el pedir la liberación de las injusticias, es pedir la liberación de que se rescate el respeto a los derechos humanos. Esta petición la pido por humanidad y por dignidad, por solidaridad. Y sé que el pueblo de Panamá está con nosotros porque los mensajes han sido, bueno, de apoyo, han sido constantes, han sido, bueno, muchísimos, millones de mensajes del pueblo de Panamá, pero en este sentido los medios y el gobierno tienen una oportunidad inmensa de por los derechos humanos dar un pronunciamiento. Bueno, yo creo que Panamá podría hacer mucho. Siempre los gobiernos, o por lo menos varios de los últimos gobiernos, últimas administraciones, han tratado de llevar a Panamá hacia un rol de buscador de consensos. No me estoy refiriendo a la administración anterior del presidente Martinelli, pero sí tal vez a las anteriores. Y la actual Cancillería se ha referido a tratar de buscar, de llevar a Panamá nuevamente, a ese rol de buscador de consenso. Sin embargo, o sea, hay presencia en foros internacionales. Panamá está organizando una cumbre de las Américas que se va a celebrar en Panamá en el próximo año y yo creo que muy bien podría Panamá sugerir poner en agenda temas tan importantes como los valores democráticos que usted menciona, porque yo puedo entender que exista un principio de que no te puedes inmiscuir en los asuntos de otros estados, pero cuando tú estás pidiendo el respeto de los derechos más fundamentales, y en este caso que se suspendan las detenciones arbitrarias, yo creo que ahí no te estás inmiscuyendo en asuntos internos, o tal vez aunque sean asuntos internos, hay derechos o valores que están por encima. Sí, eso está por encima, es supranacional, en nuestro caso es supraconstitucional, por eso nosotros hemos agotado
las instancias nacionales y hemos ido a estas internacionales como las Naciones Unidas e iremos a todos los lugares que tengamos que ir. Yo en particular represento a Leopoldo López, mi esposo, pero represento a los silenciados, a los torturados, a los perseguidos, a los asesinados, porque nosotros hemos tenido más de 43 muertos por la represión brutal que dio el gobierno en las calles de Venezuela, más de 3.383 detenciones arbitrarias, más de 50 casos registrados de torturas. Y hoy, de 10 venezolanos, 8 quieren un cambio profundo político en Venezuela. Y antes, de repente, Venezuela era mitad chavista, mitad oposición. Por mucho tiempo fuimos un país polarizado. Pero esto ya cambió, porque nos hemos unido en las colas, nos hemos unido en buscar pañales, buscar aceite, nos hemos unido en un hospital cuando no hay insumos para atendernos y nos ayudamos entre nosotros, porque los problemas nos tocaron a todos. Y Venezuela hoy está más unida que nunca y queremos, la mayoría de los venezolanos, un cambio. Lo último que quiero agregar, es algo que nos une, es el tema del petróleo. El tema del petróleo que es hoy una maldición y para Venezuela. Y Leopoldo quiere convertir esa maldición en una bendición para todos, porque tenemos una riqueza inmensa en petróleo, pero en nuestra casa no hay luz. En las calles, en las ciudades de Venezuela no hay luz y reina el hampa. Eso es precisamente lo que nosotros queremos cambiar, y para cambiar eso necesitamos de Panamá, necesitamos de todos los países importantes de la región, y sé que lo vamos a tener en el momento que lo necesitemos, como este momento que es tan crucial para la vida de los venezolanos. Bueno, precisamente yo mencionaba antes de arrancar la entrevista que en los momentos en que Panamá necesitó apoyo internacional a finales de la década de los 80, bajo una férrea dictadura, la República de Venezuela fue importante en la comunidad y el movimiento que hizo a nivel internacional para lograr apoyo. Me gustaría cerrar con una pregunta para usted, y yo sé que en esta coyuntura tal vez es difícil referirse a otros contextos, pero un mensaje final para aquellos ciudadanos que vivimos en democracia, no solo en Panamá, sino en otros países de la región, y que a veces consideramos que la democracia solamente hay que defenderla cuando está en peligro. Un mensaje. Miren, lo que yo les puedo decir es que cuando estamos en democracia respetamos al otro, escuchamos al otro, y eso es parte de nuestros derechos, decir lo que pensamos, protestar pacíficamente, opinar. Eso es democracia. Cuando la tengamos hay que valorarla, porque no sabemos cuándo nos las quitan. A nosotros nos pasó. Nosotros no nos dimos cuenta. Y pasaron los años, y pasaron los meses, y de repente vivimos en escasez, inflación, inseguridad, y si protestas te meten preso. Ya nosotros no tenemos democracia en Venezuela, y lo digo con toda responsabilidad. Y no lo digo yo, lo dice el mundo, lo dice su pueblo, lo dice la gente. Que hable la gente, así dijo Leopoldo cuando se entregó, cuando dio la cara a la justicia injusta, y dio la cara para cambiar esta triste realidad que vivimos los venezolanos. Mi mensaje con respecto a la democracia es que la cuiden, que la quieran, que la valoren, que valoren a sus líderes políticos, a sus líderes que creen en libertades y en democracia, que los valoren y que sumemos y que ayudemos a que ante todo, ante toda política, los derechos humanos es el paraguas fundamental, la humanidad, la dignidad que nos une. Queremos agradecer a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, por estar hoy con nosotros desde Caracas, Venezuela, en ECO 360. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Creo que hay poco que agregar. La democracia no solamente se defiende cuando está bajo amenaza, sino todos los días. Al regresar en ECO 360, que vengan y nos cierren. Designarán contralor, los requisitos y el rol del ciudadano. Ya regresamos. ECO 360.